en la carta a los primera a los Corintios, y hoy también quiero tomar un pasaje de esta misma carta. Dijimos la semana pasada que los corintios tenían ciertas dificultades, ciertas adolescencias, eran una iglesia inmadura en muchos términos, y con absoluta justicia decíamos también que nosotros no somos mejores. Así como la iglesia corintia era una iglesia inmadura, en muchos aspectos nosotros, como iglesia local, también somos inmaduros y tenemos que asumir eso. Uno de los primeros pasos para crecer es reconocer nuestra adolescencia. Gracias. Es necesario, hoy, tal como decía el pastor Núñez, el tema de congregarse, él hablaba, yo no voy a hablar específicamente de eso, pero sí quiero hablar de algo que atañe al tema de la iglesia. Y nosotros, si vamos a hablar de iglesia, siempre tenemos que tener la precaución de ir a lo que la Biblia enseña que es iglesia. Amén. Y no desde lo que funciona o da resultado, como muchos hoy hacen. Pues hacer iglesia sobre la base de lo que da resultado es una afirmación de soberbia, de que nosotros podríamos tener mejores ideas que Dios para hacer iglesia. ¿Sí? Cuando yo obvio todo lo que la Escritura dice respecto de qué es una iglesia y comienzo a innovar, estoy diciendo que mi diseño es superior al de Dios. No sé si existe un acto de soberbia mayor que ese, pretender que yo tengo mejores ideas que Dios. Absolutamente no. Dios ha dado en su palabra tanto el propósito, la meta, como el medio para llegar a esa meta, hablando en particular hoy del tema de la iglesia. Nosotros no podemos pretender hacer iglesia de forma seria sin contemplar lo que la Biblia dice. Y la verdad es que si dejásemos de contemplar lo que la Biblia dice para hacer el desarrollo de la iglesia, mejor no hagamos iglesia, mejor quedémonos en nuestras casas, vaya a hacer algún deporte, vaya al cine, vaya a plantar árboles, o como está muy de moda hoy, vaya a sumarse a las protestas. Porque si no vamos a tomar la Biblia en serio, mejor no estemos aquí. Entonces, en ese sentido, es que la carta a los Corintios nos habla de forma muy clara de qué es la iglesia, de qué es la iglesia local, de cómo se comporta esa iglesia, y yo quiero compartir hoy en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer del 12 al 27, del 12 al 27, en un pasaje muy representativo, podríamos decir que es un pasaje especialista al hablar del cuerpo de Cristo, y vamos a leer en el nombre del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Un extenso texto, el que hemos leído esta mañana. Con la ayuda del Señor vamos a recoger algunas enseñanzas de él. Lo primero, que el texto, comenzando en el versículo 12, nos habla de unidad constituida por miembros. El apóstol Pablo acude a un ejemplo muy cercano y es el ejemplo de nuestro propio cuerpo. Ahora, ¿cierto? Esta analogía, esta comparación, él la lleva a la realidad de la iglesia y compara el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo humano, el funcionamiento del cuerpo con sus distintos miembros y funciones con la realidad de la iglesia. ¿Sí? Es un ejemplo que debió ser muy práctico, muy sencillo de entender en el contexto de los corintios y también es muy fácil y cercano para nosotros, porque si hay algo que todos tenemos aquí en común, es que tenemos un cuerpo. Amén. Y parte diciendo el verso 12, porque así como el cuerpo es uno, ¿sí? Es una unidad, como yo subtitulé este primer punto, y tiene muchos miembros, ¿sí? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es un cuerpo, muchos miembros, así también la iglesia, siendo una iglesia, y aquí está la realidad retratada, la realidad de la iglesia local, como decía Sugel Michelén en unas predicaciones que estuve oyendo. Cada iglesia local es un microcosmos, ¿sí? Es una realidad completa. Somos el cuerpo de Cristo. Obviamente componemos la iglesia universal, ¿cierto? Pero cada iglesia local es un microcosmos, es un ecosistema espiritual, por decirlo así, de funcionamiento. Es una iglesia con varios miembros, ¿sí? Está la idea del cuerpo con muchos miembros y aquí está la iglesia también con muchos miembros y con cada uno de nosotros con funciones. En Romanos capítulo 12, el apóstol también habla de esto de forma más resumida, en el versículo 4 y 5, dice, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, de nuevo, ¿cierto? Pero no todos los miembros tienen la misma función. Y eso es importante que nosotros ya lo vayamos destacando y subrayando, porque era algo que los corintios no habían entendido al parecer, y es algo que nosotros como iglesia local tampoco hemos terminado de entender, y me atrevo a decir que incluso en la realidad de la iglesia, en nuestro contexto latinoamericano, tampoco hemos terminado de entender. Somos distintos miembros con diferentes funciones. Luego el verso 5 de Romanos dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros unos de los otros. Está diciendo en otras palabras lo mismo que está exponiendo acá en Corintios. El siguiente verso dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y aquí la pregunta que podemos hacer para comprender mejor este texto es cómo nosotros somos parte del cuerpo. ¿Cómo yo soy parte de una iglesia local? ¿Es una decisión personal? ¿Es una cuestión familiar porque yo nací en un hogar cristiano? ¿Es un interés particular mío? Por eso yo me acerqué a la iglesia. Tenemos que decir a todas esas conjeturas cada vez no, no y no. No es por una decisión personal, no es por un interés familiar, no es porque tú naciste en determinado contexto familiar evangélico, no es por una decisión. No, no y no. El verso 13 responde a esa interrogante diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué está diciendo el texto? Que es el Espíritu Santo quien nos ha sumergido en un cuerpo. Esa es la idea del bautismo, sumergirse. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo quien nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo.
Amén. Y sigue el texto diciendo, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres. En el contexto de los corintios, algo extraordinario estaba sucediendo en la iglesia, ¿cierto? Y se estaban juntando, para nosotros no lo llegamos a dimensionar, pero un judío sentarse al lado de un gentil era algo que prácticamente le daba alergia al judío, porque él había sido enseñado en la exclusividad de la religión y del Dios del Antiguo Testamento era de ellos y de nadie más. Para él sentarse al lado de un gentil era un acto de abominación. Y usted lo puede ver eso en la historia de Hechos, ¿cierto? Cuando va el apóstol Pedro, encomendado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, a hablarle a Cornelio. Él le dice esto a Cornelio. Ustedes saben que para nosotros sentarnos con los gentiles, esto estaba sucediendo en la iglesia. Los gentiles se estaban sentando con los judíos a alabar al Dios del Antiguo Testamento. No solo eso, sino también esclavos y libres, es decir, personas de diferente estrato social y económico. La iglesia no es un ente homogéneo de personas. La iglesia en su esencia y en su base y en su origen somos distintos tipos de personas, ¿sí? Con diferentes realidades étnicas. Y hoy día podríamos aplicar esta verdad a la realidad de las nacionalidades, distintas nacionalidades y también distintas posibilidades o realidades socioeconómicas, distintas profesiones, distintos oficios. Pero no estamos validados por los cartones, no estamos validados en el cuerpo de Cristo por la cantidad de dinero que yo tenga en el bolsillo. Este ha sido un acto soberano de Dios al bautizarnos en un cuerpo, al incluirnos en la iglesia de Cristo. Es por eso que la iglesia no es como ninguna otra organización. Aquí nos reunimos todos y somos todos iguales delante de la presencia del Señor, sin distinción de dinero, de nacionalidad. Por eso es que esta es una obra de Dios y no de los hombres. Luego el verso 13 al final dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No importa si es gentil, no importa si es judío, no importa si es esclavo, no importa si es libre, se nos dio a beber del mismo espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Sabe que usted, este es el único pasaje en el Nuevo Testamento que habla del bautismo del Espíritu? Y el bautismo del Espíritu tiene que ver con la realidad de Dios, el Espíritu Santo, injertando al creyente al cuerpo, dándole a beber de un mismo espíritu. Eso está diciendo el texto. Es Dios mismo en un acto soberano. No importa las diferencias que nosotros podamos imaginar o tener, es Dios mismo, ¿cierto? Poniéndonos, dándonos a beber del mismo espíritu. Por lo tanto, a la pregunta inicial que le hacía yo a este verso 12, ¿cómo somos parte del cuerpo? Somos parte del cuerpo, no por una realidad étnica, no por una realidad social, no por una realidad familiar, somos parte del cuerpo de Cristo por una iniciativa de Dios, por una decisión de Dios. Amén. Y eso es bueno para nosotros. Porque si dependiera de nosotros, créame, nosotros estaríamos organizando un partido de fútbol a esta misma hora. Pero como es iniciativa de Dios, Dios nos tiene como parte de su cuerpo. Verso 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cuando usted mira este texto hay que sacar ciertas conclusiones. ¿Por qué el apóstol dice, y vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir 2 o 3 veces durante todo este pasaje bíblico? Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Los corintios probablemente estaban con la idea de que ser parte del cuerpo era tener un papel protagónico dentro de la iglesia. Y que todo dependía del foco del que era el protagonista principal. Y todos estaban anhelando ser ese protagonista principal. Entonces el apóstol aquí dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí existe aquí está diciendo el apóstol en otras palabras que no existen papeles estelares o protagónicos en la iglesia de Cristo.
El único protagonista de la iglesia de Cristo es Cristo mismo y ningún miembro en particular. Nosotros hemos iniciado un camino, ¿cierto?, hace ya 3 años o algo más, en constituirnos como una iglesia bíblica. Si nosotros llegamos a ese propósito, el día de mañana no debiese importar en absoluto si está o no está el pastor. Está o no está el pastor, no importa. Porque cuando la iglesia tiene una constitución bíblica, la iglesia se sostiene, no por el protagonismo de un hombre, sino sobre la base de la iglesia misma, de los diferentes miembros de la iglesia trabajando. Pero hoy está el concepto, lo hablaba con el pastor con el cual yo hago el programa el jueves, hoy día tenemos un concepto cultural de iglesia, donde todo gira en torno al pastor, en torno al ungido, en torno al que predica, en torno al que tiene el poder. Pero ese no es ni de lejos lo que se está retratando acá, lo que el apóstol está diciéndole a estos corintios, ¿cierto? Que tenían ese énfasis de escenario, podríamos decir hoy, ese énfasis del que está delante, del que todos querían ser protagonistas. El apóstol Pablo le está diciendo, no amigos míos, no corintios, esto no es un asunto de protagonismo, esto es un asunto de muchos miembros. Eso es respecto, ¿cierto?, de la unidad constituida por miembros. El segundo punto de este sermón nos habla del funcionamiento saludable, desde los versículos 14 al 21, donde se nos dice, además el cuerpo no es un solo miembro, y aquí empieza el apóstol Pablo, ¿cierto?, de nuevo acude a esta realidad del cuerpo y hace unas preguntas que son bastante interesantes, porque dice en el verso 15, si dijera el pie, no soy mano, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Entiende usted el pasaje? En el fondo está diciendo que el pie, dice, yo no quiero ser pie, yo quiero ser mano. Y si yo no soy mano, yo no voy a ser del cuerpo. Es como que el pie se está rebelando en contra del cuerpo y después añade otra analogía más, dice, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Qué está diciendo? La oreja, ¿cierto? No quiere ser oreja, quiere ser ojo. Está diciendo, en esa rebelión, ¿cierto?, de funcionamiento, de miembro, se está rebelando en contra de su propio cuerpo. Definitivamente aquí había gente queriendo ejercer o tener dones que Dios no había dotado. Por eso el apóstol aquí menciona esto. Había gente anhelando otras cosas que Dios no le había equipado. De ahí la importancia que nosotros tengamos clara comprensión de qué es lo que Dios nos ha dado como don para servicio en la iglesia. Porque, ¿se acuerda el rey David? Es una buena ilustración. Cuando llegó en contra de Goliat, ¿cierto? Él viene a ver a sus hermanos por encargo de su padre, a traer abastecimiento, comida. Llega y se da cuenta que este filisteo está retando a los ejércitos de Israel todos los días y él no lo resiste, ¿cierto? Tiene celo del Señor, este joven pastor, y dice, yo lo voy a derrotar. Va a hablar con el rey, ¿cierto? Y le dice, yo lo voy a derrotar. ¿Y qué hace Saúl? Le pone, ¿cierto? Le pone una armadura. Y dice el texto que David no se podía ni mover. No se podía mover, no se sentía cómodo, no era parte de lo que él sabía hacer. Y dice que se saca eso, va a buscar 5 piedras, toma su onda. Entonces yo con esto voy a derrotar. A veces nos queremos vestir de lo que no somos. Cuando tú te vistes de lo que no eres, haces un trabajo infructuoso, que no da fruto. Tal como David le pusieron esta armadura, ¿cierto? Y él ni siquiera podía moverse. Tenemos que movernos en el don que Dios nos ha proporcionado. Ese va a ser el don que va a bendecir y pensemos en la bendición del otro, no en la nuestra. Siempre pensamos, si yo me muevo en el orden de Dios, yo voy a ser bendecido. No, la idea de la iglesia es bendecir a los otros, no buscar tu propio beneficio. Y ese es el ejemplo de estas analogías tan, podrían ser hasta como que dan risa, ¿cierto? ¿Cómo el pie va a estar diciendo, yo soy pie, pero yo quiero ser mano? Y si no me dejan ser mano, yo me voy a huelga. Yo no funciono. El ejemplo, se repite el mismo ejemplo, el mismo principio.
Yo sé que soy oreja, pero yo quiero ser ojo. Y si no, entonces no funciono como oreja. Y aquí el apóstol en el verso 17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿sí? Si todos tuviésemos un mismo funcionamiento, si todos fuésemos un mismo miembro, ¿dónde estaría el oído? Si fuese todo oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Sí? Ahí el apóstol está respondiendo en la necesidad de que en el cuerpo de Cristo existan diferentes miembros, que cada miembro esté ejerciendo la función que Dios le ha dado de forma soberana. Nosotros tenemos que ser una iglesia que trabaje en el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado a cada uno, en el ejercicio del don que Dios nos ha equipado, no queriendo ser otro miembro que no somos, no queriendo ejercer otra función, porque cuando yo me desconecto, ¿cierto? Cuando yo no ejerzo la función, yo no voy a ser de bendición, yo no voy a ser de edificación, yo no voy a funcionar en el diseño que Dios me ha dado. Cuando usted piensa en qué sucede cuando a una persona le da cáncer, el cáncer en términos muy básicos y simples es una rebelión de un grupo de células en contra del cuerpo. Y esa rebelión ya no se rige por el equilibrio saludable que tiene el cuerpo, sino que este grupo de células empieza a mandarse sola. ¿Sí? Finalmente los cánceres pueden ser terribles y llevarnos a la muerte. Ahora, no vayamos a estar haciendo nosotros rebelión en el cuerpo de Cristo. Líbrenos el Señor de estar siendo un cáncer dentro del cuerpo de Cristo. No sometiéndonos a la clara voluntad de Dios en este sentido. Pretendiendo ser otros, o a veces ni siquiera es la pretensión de ser otros, sino en la simple inactividad. Así como es malo y no ayuda al diseño y no somos obedientes a Dios cuando queremos ejercer funciones de otros, así igual de malo, igual de condenable, igual de infructuoso es no hacer nada. Y alguien dirá, pero si yo no estoy haciendo nada. Bueno, cuando tú no haces nada en el cuerpo de Cristo, estás atornillando al revés. Porque la iglesia se compone de muchos miembros que ejercen distintas funciones. Usted y yo somos miembros con una función dada por Dios para ejercerla y no para rebelarnos en contra de Dios. Y como le dije recién, dicha rebelión puede manifestarse tanto en querer ser otro miembro, querer tener otra función, como también en la inactividad del don que Dios te ha dado. Verso 17, ¿cierto? Ya lo leíamos, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el oído, ¿dónde estaría el olfato? El apóstol está diciendo, es necesario que existan distintos miembros con distintas funciones. No podemos ser todos iguales. Tenemos que funcionar como un cuerpo saludable, que se apoya, que funciona en equilibrio. Verso 18, si alguien a esta altura, ¿cierto? Usted imagine, puede ser que un encargado leyera esta carta en su contexto original a toda la comunidad corintia, ¿cierto? Y el Espíritu Santo ya imagina los reclamos mentales, ¿cierto?, de estas personas que están leyendo esta carta. Porque nosotros empezamos a argumentar inmediato, ¿se da cuenta? Nuestra carne empieza a argumentar de inmediato cuando estamos oyendo una predicación, empezamos a decir, no, pero, y nos llenamos de pero. Mientras leía el texto anoche, pensaba en lo mismo. Los corintios, mientras se les leía esta carta, ya probablemente en sus cabezas empezaron a argumentar sus reparos a lo que el apóstol estaba escribiendo. Y el verso 18 responde a esos reparos y dice, más ahora, Dios, escúchelo bien, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Si tienes problemas con esta analogía del cuerpo, el apóstol Pablo está diciendo, no te enojes conmigo, el responsable es Dios, porque es Dios quien coloca, es Dios quien da el funcionamiento, es Dios quien coloca los miembros en el cuerpo y lo hace según su soberano plan.
No lo hace el apóstol Pablo, no lo hace el que estaba a cargo de la iglesia corintia, no lo hago yo. Es Dios quien coloca los miembros en el cuerpo. Por lo tanto, ¿vamos a estar nosotros altercando, discutiendo con Dios? Líbrenos el Señor, iglesia. Y así como los corintios probablemente tenían estas protestas mentales al leer esta carta, al exponerse a este relato, ¿cierto? Probablemente nosotros también hoy lo tenemos. Y es tan cierto como que el mismo que nos bautizó en un cuerpo, como leíamos en el versículo 13, es el mismo Dios, ¿cierto? Quien llama, quien dirige. El director de esta orquesta llamada iglesia es Dios mismo. Y nosotros no podemos pretender tener objeciones en contra de este director. La iglesia y mi función dentro de ella es un rol asignado por Dios. Por eso es, y tenemos experiencia en esto, por eso es que la estructura colapsa cuando nosotros nombramos personas para liderar o para enseñar a otras personas, pero esas personas que están enseñando o liderando nunca tuvieron ese llamado. ¿Les suena parecido? Sistemas de crecimiento que dicen que todos tenemos que ser líderes y eso no es verdad. Hay personas que tienen un don de Dios para el liderazgo, para la enseñanza de la palabra y otras que no. Pero esas que no tienen un don dado por Dios también y son tan importantes como ese que enseña o que lidera. Pero cuando queremos imprimir en la iglesia un diseño humano, carnal, que busca la grandeza de la institución, y atentamos en contra de este principio que Dios señala de forma clara en su palabra, el sistema termina colapsando. Y nosotros tenemos experiencia en ello. Porque no todos son llamados al liderazgo, no todos son llamados a la enseñanza de la palabra del Señor. Pero sí, todos tenemos al menos, dice el apóstol Pedro, un don dado por Dios, que yo no tengo. Tú tienes un don que yo no tengo. Tú tienes algo que entregarle a tu hermano que yo no puedo darle. Porque es un solo cuerpo, pero con distintos miembros y por lo tanto con distintas funciones. Verso 19, porque si todos fueran, vuelve a repetirlo, ve que yo le decía que el apóstol lo vuelve a decir, era un énfasis, era algo que era necesario volver a escribir. El Espíritu Santo estaba imprimiendo esto en los ojos de los corintios y esta mañana quiere imprimirlos en el nuestro. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No somos todos lo mismo. Dios no nos ha llamado al cuerpo a ser todos homogéneos, todos iguales, todos haciendo lo mismo. No, Dios nos ha puesto en el cuerpo siendo diferentes miembros y ejerciendo, por cierto, diferentes funciones. Verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. De nuevo, creo que es la tercera vez que el apóstol vuelve a repetir esto. Y de nuevo, su analogía para explicar. Y aquí ya pasamos a un tercer punto, ¿cierto? Que es los miembros operan para el beneficio mutuo. Tenemos el primer punto, ¿cierto? Que yo les decía, unidad constituida por miembros. Lo segundo, un funcionamiento saludable del cuerpo, que no estemos en rebeldía ni en actividad. Y tercero, los miembros operan para el beneficio mutuo de la iglesia. Y esto comienza en el verso 21, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. De nuevo alude a algo cercano, ¿cierto? No podemos entrar en conflictos los unos con los otros, pretendiendo independencia, pretendiendo que no necesitamos de los demás. Eso es lo que está reflejando el verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Yo no te puedo decir a ti, no importa lo que hagas tú, yo no necesito de ti. Tú no le puedes decir al que está a tu lado tampoco, porque Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo. Y ahí tiene que haber una interacción entre el cuerpo. Verso 21, verso 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y el verso 24 cierra, dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Y aquí viene la aclaración del apóstol Pablo a todo este ejemplo. Pero Dios ordenó el cuerpo
dando más abundante honor al que le faltaba. Nos da algo, ¿cierto?, de cómo Dios hizo este orden en el cuerpo, dando más honor al que le faltaba. Y verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, ¿sí?, para que no haya descoordinación, sino por el contrario, para que el cuerpo funcione de forma saludable, para que en el cuerpo haya crecimiento, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Si nosotros fuésemos capaces, por el poder del Espíritu de Dios, de vivir este verso 25 en nuestro contexto local, experimentaríamos algo extraordinario. Si de verdad nosotros experimentásemos esto de preocuparnos los unos por los otros, sería algo extraordinario. Pero lo cierto es que está en la palabra, lo estamos leyendo, lo estamos viendo, y Dios pretende que nosotros, que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de esta realidad. Porque la cultura imperante nos fuerza y nos enseña a preocuparnos siempre de nosotros, de mis intereses, de mi familia consanguínea, de los que están más cerca de nosotros. Pero toda esta realidad que estamos tratando de descubrir esta mañana tiene que ver con el contexto de la iglesia. Tiene que ver con el contexto de personas de diferente nacionalidad, de diferente situación económica, profesionales y no. Todos somos parte del cuerpo, hemos sido bautizados en un cuerpo y Dios quiere que nosotros vivamos y que nuestra meta como iglesia local sea lo que está diciendo el verso 26, de manera que si un cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ve que ahí hay dos realidades, una realidad de padecimiento, de dolor, y una realidad de honra. Y en ambas la iglesia participa de forma común, ¿sí? Somos llamados a estar no solo en las situaciones tristes, sino también en las situaciones donde obtenemos ganancia, donde nos va bien. Pero tenemos que nosotros ejercer ese beneficio mutuo. Cuando tenemos este comportamiento, o más bien cuando no lo tenemos, es un signo de enfermedad. Y tenemos que decirlo, muchos de nosotros estamos así. No necesitamos de la iglesia. Yo soy un buen cristiano solo, soy un buen cristiano solitario. No necesito relacionarme con la iglesia, pero cuando nosotros estamos comportándonos y pensando de esta forma, tenemos que entender que no atentamos en contra del que está presidiendo o en contra del que está dirigiendo la iglesia, sino que atentamos en contra de Dios mismo. Atentamos en contra de su diseño para la iglesia, como yo le decía al comienzo. Y atentar contra el diseño de Dios es una pretensión soberbia de autonomía, de no necesitar a los demás. Y sabe, nos ponemos en desventaja de forma consciente y voluntaria. Cuando no nos cooperamos mutuamente, cuando no nos edificamos mutuamente, nos ponemos en un escenario de desventaja de forma voluntaria, por no ser obedientes a la palabra del Señor. Cierra el apóstol, ¿cierto? En el verso 27 dice, vosotros pues sois, y vuelve a repetirlo, creo que es la cuarta vez, vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tenía que quedar esto muy claro para los corintios. No es un solo miembro, no es una sola función. Es un cuerpo con distintos miembros y con diferentes funciones que se edifican los unos a los otros. Quiero terminar con un pasaje del Antiguo Testamento que habló a mi corazón profundamente esta semana. No tiene que ver con la realidad de la iglesia propiamente tal, pero sí es un pasaje que ilustra muy bien la capacidad o la necesidad de que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, trabaje en equipo.
trabaje en equipo, entendiendo de que siempre van a haber dificultades. Aunque nosotros demos nuestro mejor esfuerzo en este sentido, vamos a tener dificultades. Y este pasaje se encuentra en Nehemías. Nehemías capítulo 6, verso 9. Si usted ha leído el libro de Nehemías, léalo. Es un libro, es un relato extraordinario. Nehemías servía al rey y él supo que las condiciones en Jerusalén no eran las mejores, que los muros estaban rotos, y empieza el relato, ¿cierto?, consiguiendo este permiso. Luego él llega a Jerusalén y recorre primero todos los muros destruidos, y luego empieza a organizar lo que Dios había puesto en su corazón, que era reconstruir los muros. Y hay un relato ahí extraordinario de cómo se organizaron. Uno ve el texto y dice, pero ¿cómo esta gente se organizó tan rápido? ¿Cómo esta gente logró ponerse de acuerdo? ¿Cómo tuvo comunión para hacer ese tremendo trabajo de levantar los muros en tan corto tiempo? Bueno, era una idea de Dios, y Dios estuvo respaldando dicha idea. Y como siempre, va a haber detracción, ¿sí? Siempre va a haber oposición. Y nosotros como iglesia lo sabemos y tenemos que tenerlo presente. Siempre va a haber oposición. En el contexto de Nehemías también hubo oposición. Pero este verso caló profundo a mi corazón. Dice el verso, capítulo 6, verso 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Están hablando los enemigos de Nehemías, los enemigos del pueblo de Israel, o de Judá en este caso. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías apela a Dios. El que estaba a cargo de toda esta gran obra apela a Dios. Aún en la adversidad, aún en la detracción, aún en esa oposición tan feroz que estaba teniendo, él apela a Dios. Dice, ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Hay pasajes extraordinarios aquí. Dicen que con una mano construían y con la otra tenían una espada. Así de involucrados estaban estos en la obra. Y así de involucrados debiésemos estar nosotros en la iglesia de Cristo. La historia no termina acá. De hecho, no termina ni siquiera en lo que voy a leer ahora, pero mira lo que dice el verso 15 del mismo capítulo. Fue terminado pues el muro el día 25 del mes de Elul, en 52 días. 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y aquí viene la parte que también me gusta de este versículo. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Pero no fueron los judíos que se organizaron para levantar el muro. ¿Y qué dice al final del texto? Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Es Dios quien hace la obra, ¿sí? Pero necesita manos para que levanten esos muros. Es Dios quien hizo la obra en este contexto, pero se requirió de una organización, de colaboración, de cooperación, de gente trabajando, de gente involucrada. Dice en una parte del texto de Nehemías, dice, ni siquiera nos cambiábamos ropa, solo para bañarnos. Así de involucrados estaban en la obra del Señor. Pero Nehemías hace algo extraordinario, ¿cierto? Inspirado por Dios. Él no se arroga el crédito. Él dice, pero Dios hizo la obra. Y eso fue evidente para el resto, para los enemigos. Iglesia, escúcheme bien, es Dios quien hace la obra. Pero Dios requiere de tus manos. Dios requiere de tu involucramiento en su obra. Dios requiere que cada uno de nosotros participe en la obra del Señor, según el don que Dios nos ha dado. Termino con esta preciosa ilustración del libro de Nehemías. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, te agradezco por tu palabra, por dar el honor tan alto a este vil pecador de
de hablar cosas tan elevadas, Señor, tan fuera de mi alcance. Te ruego, Dios, que obres en los corazones. El predicador no es más que un vaso de bar. Si tú no llenas el vaso, no sirve de nada, Señor. Te ruego, Señor, que obres en mi corazón, que obres en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Hay un llamado urgente, Señor, a poner manos a la obra. Ayúdanos, convéncenos esta mañana. De manera tal, Señor, que esta palabra sea un fuego ardiente en nuestro corazón. Que nos esté inquietando, Señor. Nos esté llamando a la verdad. Nos esté llamando, Señor, a ejercer la función que como miembro tú nos has dado de la iglesia. Te doy gracias, Señor, por esta palabra esta mañana. Que tu palabra sea glorificada en la vida de cada hermano, de cada hermana. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.